Mi agradecimiento eterno a Dios Padre el Todopoderoso por el don de la vida y este privilegio de poder hablarle al pueblo dominicano. Hacemos votos ante el Padre Creador, el Dios Todopoderoso, por la salud del pueblo dominicano, por la salud de todos nosotros. Un saludo para Katy Ortega, nuestra querida Katy, la periodista Katy Ortega, que además la tenemos por ahí. Hacía un tiempito que no la veíamos. La periodista Adelaida Martínez publica hoy en el periódico El Caribe algo muy interesante sobre las contracciones gramaticales. Ella, que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de trabajo, sin embargo, este tiene una característica muy particular, y es que tiene que ver con el lenguaje popular de la gente. No la corrección a un periodista que se equivocó, a un articulista, pues a uno de nosotros que escribimos y que de una u otra manera se nos pasa, ¿verdad? Tenemos gazapos y cometemos hierros. Hasta los grandes maestros, profesor, se así, así es, publicando Twitter, ¿verdad? Mensajes de Twitter y todo esto. Pero es muy interesante sobre las contracciones gramaticales, porque tienen que ver propiamente además con el lenguaje de nosotros. Todo está bien. Así dice la gente, o así usted le pregunta a alguien, y todo está bien. Todo es todo y nada es nada. Ella, por ejemplo, cita ese, el todo es todo y nada es nada. Ni nada voy a decir. A veces es ni nada voy a decir. Sin el voy, sino guau. A mí siempre me llamó la atención esto porque es de ahí el problema de cuando un extranjero que aprendió español fuera de la República Dominicana o fuera de uno de nuestros países, llega aquí a Santo Domingo o a Santiago y él aprendió español o ella aprendió español de la manera exacta y correcta como se habla el español. Exacto. Entonces, usted viene y le dice, voy para allá. Óyeme, no entendió nada. Se quedó en Babilonia. Voy para allá. No sabe lo que le está diciendo. Y esa es una jerga del pueblo dominicano. Entonces, lo que por lo menos cuando la escribe, y es lo que en este caso apunta la periodista, es que los apóstrofes, ¿verdad? Dice, ¿para qué quiere saberlo? Ni nada voy a decir. Todo es todo y nada es nada. Y es fácil. Son algunas de las contracciones gramaticales que los dominicanos estamos acostumbrados a utilizar en el habla popular. Pero como ven, a estos no les he colocado tilde ni apóstrofo tampoco, pues gramaticalmente es incorrecto. Muchas veces nosotros lo hacemos. Entonces, el que tiene acostumbrado escribir algunas expresiones de esta manera, ya sea por consigna, o por cualquier otra razón, por aclamación, lo que sea, entonces podría preguntarse, entonces si le pongo el apóstrofe a pa'lante, ¿estoy cometiendo un error? Sin embargo, no, porque vemos cómo con frecuencia, cuando usted pone pa'lante, entonces sí lo hace. Y entonces, aquí hay una explicación de por qué sí. Voy para allá, aunque haya candela. Voy para allá, aunque llueva. Entonces aquí, para allá, sí lleva apóstrofo y también hasta tilde en ocasiones. Y esto lo explica la periodista Adelaida Martínez, el por qué entonces al darse fusiones de palabras, de dos palabras, entonces ahí sí es correcto la colocación tanto de los apóstrofes como también las
tildes. Así es que les recomiendo este trabajo que me pareció muy interesante y que he querido compartirlo con ustedes. Gracias, profesor. Siempre a su orden. Miren, el presidente volvió a llamar a la unidad. Y cuando yo digo que el presidente volvió a llamar a la unidad, estoy diciéndolo porque el presidente Luis Abinader inició su gobierno hablando de unidad nacional, porque en la campaña había hablado que para enfrentar la crisis sanitaria había recomendado al gobierno del presidente Danilo Medina, había recomendado que se hiciera pues de manera conjunta con todo el liderazgo el combate a la crisis y que se le diera la oportunidad a todos los sectores que podían aportar para enfrentar la pandemia y que el gobierno no se apropiara de esto. Obviamente, para ese momento, tiempos de campaña, sabíamos que se iba a instrumentalizar la situación de la crisis a favor del candidato oficialista. ¿Cómo terminó haciéndose? Gonzalo Castillo ha desaparecido. Y siguió después del 5 de julio, siguieron muchos dominicanos, del 5 de julio del 2020, siguieron muchos dominicanos necesitando uno de esos aviones, de esos viajes, que tan generosamente este buen hombre, póngale comillas, este noble hombre, póngale comillas, le digo comillas porque se le atribuía era a la nobleza y a la bonomía de este hombre, su preocupación por los dominicanos que estaban por ahí varados. Y empezaron algunos a mandarle mensajes, a escribir, a hacer vídeos. Estamos en las Bahamas, estamos en Italia, estamos en Chile. Dominicanos. Bueno, y aquí hubo hasta canales de televisión que se hacían eco y quienes hasta llegaron a ir en misiones de estos aviones del candidato del gobierno danilista, y todo esto desapareció. Todo esto desapareció porque en definitiva no era más que una instrumentalización de la crisis procurando votos para el candidato oficialista. Entonces lo que digo es que cuando Luis llega al gobierno, entonces inicia, par de semanas o 3 semanas después, la visita al liderazgo político nacional. Y se pensó que efectivamente iba a cumplir con eso de la unidad nacional que volvió a proponer anoche. La unidad nacional que se planteó en esas visitas al liderazgo político, en términos reales, no se concretizó porque no hubo ninguna materialización de la misma a través de propuestas concretas del gobierno y de llamar. El presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, porque en su afán de colaborar y contribuir con la salud del pueblo dominicano, y las diferentes secretarías de la Fuerza del Pueblo, sí hicieron aportes. Pero eso no respondió a una viabilización por parte del gobierno de llevar, de materializar las palabras, la propuesta a los hechos. Entonces lo propio se acaba de hacer anoche. Y yo no voy a destacar, hablar de otras cosas, bueno, quizás en lo adelante, del discurso de anoche. No, ni tampoco me voy a referir a la respuesta del Partido de la Liberación Dominicana. Yo prefiero escuchar la respuesta que de manera seria y objetiva va a ofrecer la Fuerza del Pueblo. Y les exhorto a ustedes a que esperen eso. A que esperen por la vía que lo determine Fuerza del Pueblo, ya sea por una alocución del presidente Leonel Fernández,
o mediante una presentación a la prensa de la dirección política, pero yo prefiero eso. Y lo prefiero porque sé el material que diversas secretarías temáticas de la Fuerza del Pueblo han preparado con motivo del primer año de gobierno. Entonces, preferimos esperar eso. Sin embargo, hay un aspecto que no puedo dejar pasar desapercibido, y es lo de hablar de reforma constitucional. La periodista Adelaida Martínez hizo referencia a la licenciada Violeta Charey Jiménez, mi hija, que escribió un tuit preguntando que si se está hablando de reforma, si se va a negociar esa reforma, ¿qué viene? ¿Qué se va a pedir a cambio? ¿Cuál sería la negociación o qué está el gobierno dispuesto a ceder? Porque una reforma constitucional debe implicar a todos los sectores nacionales. Pero la pregunta es, ok, el presidente Luis Abinader ha dicho, no se debe dejar la independencia del Ministerio Público a la buena fe del presidente de turno. Yo estoy de acuerdo, porque no siempre va a venir un presidente con buena fe. De hecho, tuvimos uno ahora mismo recientemente, antes de él, que ustedes vieron lo que quiso hacer. Además de instrumentalizar la justicia, el Ministerio Público, para meter en el caso de Odebrecht a Ángel Rondón, a otros, a abogados, pero utilizado todo esto de manera política. Y metió a Alfredo Pacheco en el expediente y metió a 3 miembros del comité político que él necesitaba para su propósito y necesitaba tenerlos arrodillados. A Radamés Segura, a Temístocles Montaz y a Julio César Valentín. Y terminaron negociando. Y uno de ellos, no lo voy a decir, tengo valores y principios que respeto y no lo voy a tirar al agua. Pero uno de ellos, a quien yo le reproché una participación pública, le dije, pero ese no eres tú. A quien yo acabo de escuchar, porque lo llamé de una vez, no pude aguantar. Y lo llamé de una vez, pero ese no eres tú. El que se formó conmigo en el PLD. Y el que levantaba valores bochistas, ese no eres tú. Y me dijo, él me decía líder, para esa época. Y me dijo, líder, pero usted sabe que este hombre me tiene como me tiene. No quiero decir la palabra que dijo, pero es la verdad. Entonces, claro que un presidente no se puede dejar a la buena fe de un presidente, pues puede venir uno como este que acaba de pasar y que hizo todo lo que hizo. Eso es así. Pero ¿es este el momento de una reforma constitucional? Todo lo que eso implica, las acechanzas que hay sobre ese propósito, es algo que hay que reflexionar. Es algo que hay que reflexionar y por eso lo señalo. Y quiero una cosa sí debo decir, porque escuché algunas posiciones injustas hoy cuestionando al presidente Luis Abinader en una parte que no reconocerla sería un ejercicio demasiado grande de mezquindad política. Señores, la vacuna, el proceso de vacunación en la República Dominicana está entre los más exitosos del mundo. Y eso es innegable, señores. Es innegable. Así es que vamos a señalar las cosas que hay que cuestionar y que criticar por el bienestar del país. Pero no hagamos
críticas que pueden llevar entonces a descalificarnos en las otras cosas que enfoquemos, que señalemos, porque la gente entonces podría dejar de creer en uno. La vacunación, si no vamos por un 70%, no es por el gobierno, es por una población que en un momento dejó de vacunarse, que lo está retomando, pero por eso no hemos llegado al 50% de las 2 dosis. Estamos cerca y deberemos seguir avanzando. Vamos a esperar entonces a la fuerza del pueblo la respuesta que va a dar a el discurso de Luis Abinader y vamos a seguir hablando de eso. Sin embargo, ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, sí pueden llamar al 809-682-9850, pueden hacerlo a partir de ahora y pueden opinar con relación tanto al discurso de Luis como de cualquier otra cosa. Así es que me callo yo aquí ahora y entonces pasamos a los oyentes, querido Gabriel Dávila.